Carlo Ponzi, el hombre que inventó el sistema de estafa más famoso del mundo. El esquema Ponzi es una operación fraudulenta de inversión que se ha vuelto famosa por ser utilizada por supuestos gurús financieros, que prometen volverte millonario con una mínima inversión, pero lo principal que te dicen es que tienes que reclutar personas para que tus ganancias suban. Si tú caíste en alguna de estas estafas, déjame decirte que caíste en un esquema Ponzi, pero lo más curioso es que este sistema de estafa no es nada nuevo, lleva décadas en el mercado. Hoy conocerás cómo nació este sistema y quién se lleva el mérito de ser el mayor estafador con este esquema. Esta estafa consiste en un proceso en el que las ganancias que obtienen los primeros inversionistas son generadas gracias al dinero aportado por ellos mismos o por otros nuevos inversores que caen engañados por las promesas de obtener grandes beneficios. El sistema funciona solamente si crece la cantidad de nuevas víctimas. Algunos de los primeros incidentes registrados que cumplieron con la definición moderna de esquema Ponzi fueron llevados a cabo entre los años 1869 y 1880. La primera estafa relacionada con este sistema piramidal fue llevada a cabo por Adele Spitzeder en Alemania en el año de 1869. Fundó un banco privado que llevaba como nombre su apellido. El banco se hizo muy popular especialmente entre personas pobres y campesinos por las altas tasas de interés que ofrecía. Rápidamente el banco obtuvo inversionistas y algunos campesinos vendieron sus tierras para vivir solo de los intereses. Pero no pasó mucho tiempo para que el sistema colapsara, ya que el sistema era rentable siempre y cuando el ingreso de nuevos inversionistas fuera constante. Finalmente, Adele Spitzeder enfrentó el peso de la ley. Otro de los hechos fue ejecutado por Baldomero Larra Wettoret en España en el año de 1875 con la Caja de Imposiciones, una entidad bancaria que operaba en Madrid a la vista de todos. Era fácil identificar el negocio de Baldomero por las largas filas que se hacían a las afueras de las oficinas. Baldomero prometía una rentabilidad fija del 30% mensual, e incluso prometía duplicar ganancias. Se cree que llegó a recaudar 22 millones de reales. Finalmente, en 1876, la Caja de Imposiciones quebró y Baldomero se vio obligada a huir de sus inversores que reclamaban sus pagos. Otro de los casos se dio en los Estados Unidos, llevado a cabo por Sarah Howe en el año de 1880 a través de Ladies Deposit Company, una empresa que ofrecía servicios financieros a una clientela exclusivamente femenina, con una tasa de interés mensual del 8%, pero no tardó mucho para que Sarah robara el dinero que las mujeres habían invertido. Finalmente fue descubierta y cumplió 3 años en prisión. Con esta breve historia de los primeros casos llegamos al hombre que dio nombre a este sistema de estafa, Carlo Ponzi. Carlo Pietro Giovanni Guglielmo Tebaldo Ponzi nació el 3 de marzo de 1882 en Lugo, Italia. Su padre era un humilde cartero y su madre provenía de una familia de aristócratas, pero lamentablemente la fortuna por parte de la familia de su madre se había venido bastante abajo, por lo que tenía severos problemas financieros. El joven Carlo era la esperanza de la familia para volver a ese estatus socioeconómico alto, por lo que con gran esfuerzo sus padres deciden enviarlo a estudiar a Roma. A finales de la década de 1800 Italia era un país muy pobre, por lo que tener una carrera universitaria solo estaba al alcance de la clase privilegiada. Aún así, sus padres deciden gastar sus pocos ahorros en enviar a estudiar a su hijo Carlo a Roma. Al ingresar a la universidad, el joven Ponzi empieza a conocer a gente aristócrata de verdad, gente de la clase alta, y para estos jóvenes la época universitaria era como tomarse vacaciones. Salían de fiesta, gastaban su dinero en apuestas. Este estilo de vida fue envolviendo al joven Carlo, que pese a la situación de su familia, él empezó a sentirse como un aristócrata de verdad, puro y duro de la clase alta, cosa que no era así. Empezó a gastar los pocos ahorros que le había dado su familia en fiestas, en apuestas, y no tardó mucho tiempo para quedarse sin dinero. Para colmo, debido a su estilo de vida, perdió un año de universidad. El joven Carlo destacaba en la familia por ser la oveja negra. Era un joven rebelde que no escuchaba órdenes y aprendía a base de golpes de la vida. Pero aún así, con esta actitud demostraría al mundo ser una de las personas más astutas y persuasivas que conocería el país de las oportunidades, América. Después de terminar la universidad, un tío de Carlo le dijo que debía buscar un empleo, aunque sea como obrero o mozo, consejo que el joven se tomó a mal y reprochó diciendo que un caballero de la élite como él no caía tan bajo como para trabajar de empleado. Él quería ser el dueño de su propia empresa. El tío de Ponzi, al ver que éste estaba decidido a buscar el éxito, le aconsejó: muchos hombres italianos, pobres y sin estudios, deciden viajar a América para buscar un futuro mejor, y muchos de estos crean grandes fortunas. Tú, con tus estudios, cultura y buena familia, podrías hacerte fácilmente de una buena fortuna al otro lado del mundo. Carlo viajó a bordo del SS Vancouver con destino a Boston.
Durante el viaje, Carlos se topó con uno de sus mayores vicios, los juegos de azar, por lo que gastó casi todo el dinero que su familia le había dado en el juego. Noviembre del año 1903, Carlo Ponzi llega al muelle de Boston. A Carlo le quedaban tan solo $2.50 en su bolsillo. Lo había perdido todo en el juego, por lo que tuvo que vagabundear y hacer cualquier tipo de trabajo para poder sobrevivir. Durante 4 años tuvo varios empleos como lavaplatos, dependiente de tienda, empleado de fábrica y hasta vendedor de seguros. No duraba mucho en los trabajos y de algunos sitios lo corrieron por cobrarle más a los clientes. Ya se empezaba a enamorar del dinero fácil. Para el año de 1907 decide mudarse a Canadá, específicamente a la ciudad de Montreal. Parecía que todo iba a ir a mejor para Ponzi en esta nueva ciudad, pues al poco tiempo consiguió un empleo como cajero del Banco Sarosy. El propietario del banco era Luigi Sarosy, de origen italiano. El banco se formó para atender a la nueva población de inmigrantes italianos. El banco se volvió muy popular por ofrecer altas tasas de interés para sus inversionistas. La competencia ofrecía una tasa de interés del 2%, pero el Banco Sarosy ofrecía un 6%. Sarosy respaldaba esta tasa de rentabilidad diciendo que los otros banqueros solo les interesaba el bien propio y no se preocupaban por sus inversionistas, cosa que no era así, ya que el Banco Sarosy terminó siendo otra estafa y según cuenta la historia, las tasas de interés que ofrecía las pagaba con el dinero de nuevos inversionistas. Finalmente el Banco Sarosy quebró y Luigi huyó a México. Ponzi quedó sin empleo y en la calle. Un día mientras vagaba por las calles de Montreal, encontró un cheque del antiguo Banco Sarosy en una tienda abandonada. No dudó en tomar el billete y falsificar la firma del propietario del cheque, y logró cobrar alrededor de unos $400, dinero que no supo utilizar, ya que lo usó para comprarse ropa cara y joyas. Grave error, ya que un policía lo notó y lo vio sospechoso. El oficial lo interrogó para saber de dónde había sacado el dinero para comprar tales cosas. Al final Ponzi terminó confesando que había falsificado un cheque y terminó en la cárcel cumpliendo una condena de 3 años. Esa fue la primera vez que Ponzi pisó la cárcel y no sería la única. Después de salir de la cárcel en 1911, volvió a los Estados Unidos y empezó a trabajar como coyote. Su trabajo consistía en llevar ilegalmente a familias italianas desde Canadá a Estados Unidos. Pero no duró mucho tiempo, lo arrestaron ese mismo año y tuvo que cumplir una condena de 2 años en prisión. Después de cumplir la condena volvió a la calle, pero esta vez había aprendido la lección. Carlo quería hacer las cosas bien, por lo que se mudó a Blockton, un pueblo minero de Alabama. Llegó con la idea de trabajar dignamente, pero ahí vio una oportunidad de negocio, fundar una empresa que suministrara agua y electricidad a la mina local. Ponzi fundó su empresa, pero lastimosamente no le fue bien. La mina no iniciaba operaciones y Ponzi estaba varado con la ilusión de algún día ganar mucho dinero. Cierto día, una enfermera del pueblo se quemó con queroseno y estaba en estado crítico. Ponzi muy amablemente se ofreció para donar su piel, gesto que hizo que se ganara el cariño y el respeto de toda la gente del pueblo. Después de la intervención tuvo que pasar varios meses en cama para recuperarse, y cuando por fin se recuperó, se llevó la sorpresa que otra empresa había robado su idea. La mina ya tenía suministro de agua y electricidad, pero en fin, al menos lo había intentado. Decepcionado, Ponzi volvió a su antiguo estilo de vida. Esta vez se hizo pasar por un doctor y atendió pacientes por todo Alabama, hasta que un doctor lo confrontó y Ponzi no tuvo más remedio que huir de Alabama, volviendo así al punto de partida, Boston. De vuelta en Boston decidió empezar desde cero. Conoció a Rosa Necco, hija de un comerciante con la que contrajo matrimonio. Mientras tanto, Carlo empezó a trabajar con su suegro, ya que él vendía verduras. Todo iba bien para Ponzi y su familia. Carlo por fin se ganaba la vida de manera honrada, pero todo iba a cambiar cuando de un pronto a otro el negocio del suegro se va a quiebra y decide cerrar. Otra vez Carlos se queda desempleado, sin dinero y ahora con una familia que mantener. Ponzi, al verse en aprietos, decide volver a emprender. Esta vez funda una empresa de exportación e importación de productos. Su idea era servir de intermediario de empresas pequeñas en Estados Unidos con empresas en otros países, cobrando una comisión por el servicio. La idea no estaba nada mal, el problema era que Ponzi no poseía los conocimientos necesarios para ejercer ese trabajo. Aún así llegó a alquilar una oficina para la empresa, pero ahora tenía otro problema. No contaba con el capital suficiente para equipar la oficina con todo el equipo necesario para ejercer. Buscando una salida a su problema, decide salir a caminar por las calles de Boston con la esperanza de encontrar una solución. Llegó a una tienda de muebles usados y conoció a Giuseppe Daniel, un vendedor de origen italiano que para americanizarse se había cambiado el nombre a Joseph Daniel. Ponzi se sentía más en confianza, ya que había encontrado a un compatriota,
por lo que decidió sacar a relucir sus habilidades de negociación. Le propuso a Daniels, a cambio de los muebles valorados en $350, él le entregaría $50 y le pagaría el resto del dinero en cuotas de $5 al mes. Daniels aceptó el trato y Carlo consiguió equipar su oficina, todo lo que necesitaba para triunfar, pero no contaba con los clientes ni la experiencia necesaria para llevar a cabo semejante proyecto. Como era de esperar, ese negocio no fue más que otro fracaso para Ponzi. Esto no detuvo el espíritu emprendedor de Carlo, por lo que decidió crear una revista gratuita llamada Travel's Guide para monetizarla con publicidad. Este proyecto no fue más que otro fracaso para Ponzi, ya que no logró conseguir anunciantes y mucho menos contenido para publicar en su revista. Pero de entre todos estos fracasos, una idea nueva llegaría a Ponzi. Cierto día recibió una carta proveniente de España, en la que le pedían un ejemplar de la revista. Esa carta tenía algo que llamó la atención de Ponzi, algo que Carlo nunca había visto en su vida. Una pequeña pegatina con valor de $1, por lo que Ponzi la observó detenidamente. Esa pequeña pegatina proveniente de España sería la responsable de cambiar la historia de su vida. Se trataba de un sello llamado International Reply Coupon, o lo que sería su traducción sello de respuesta internacional. Este sello tenía la función de garantizar una respuesta por parte de la persona que recibía la carta, ya que el emisor, o sea la persona que envía la carta, pagaba el envío de la otra persona. En sencillas palabras, el que recibía la carta no tenía que pagar nada por enviar una respuesta al emisor. Pero lo que le fascinó a Ponzi de este sistema era que debido a un acuerdo internacional, estos sellos no contemplaban si la moneda de un país estaba más o menos devaluada. En resumidas palabras, los sellos de España se compraban con pesetas, pero eran igual de válidos en los Estados Unidos, donde estos sellos se compraban con dólares. Por lo que Ponzi empezó a maquinar su plan. Solo tenía que comprar los sellos en España o en países con monedas más devaluadas y venderlos en los Estados Unidos a cambio de dólares y obtener una rentabilidad. A esta actividad al día de hoy se le conoce como arbitraje, y Ponzi quería hacerlo a lo grande, quería financiación. Para eso creó la SEC, pero no la que conocemos hoy en día como la Comisión Americana de Valores, sino la SEC de Carlo Ponzi, que sus siglas significaban Security Exchange Company. Ya con el nombre establecido, solo le faltaba lo más importante, los inversionistas. Cierto día Joseph Daniels se apareció en las oficinas de Ponzi para reclamar el pago que Carlos le había prometido por los muebles, ya que este había incumplido con su palabra. Nuevamente Ponzi sacó sus habilidades de negociante y convenció a Daniels que su idea de negocio era revolucionaria y lo haría rico, para finalmente convencer a Daniels de ser el primer inversor de la Security Exchange Company. No cabe duda que Ponzi era muy buen negociante. Para el 1 de enero de 1920, Ponzi ya había reunido alrededor de 18 inversionistas, pero todo explotó para la segunda semana de febrero. Ponzi ya había pagado alrededor de $2.478 a sus primeros clientes sobre su inversión original. Lo que Ponzi ofrecía a sus inversores eran los llamados Ponzi Notes, y les prometía una rentabilidad del 50% de interés cada 90 días. La fachada del negocio era el arbitraje de los sellos de respuesta internacional. Por la venta de estos, Ponzi lograba ofrecer estas rentabilidades, pero esto en realidad era mentira. Los servicios de Ponzi con su negocio se empezaron a volver muy famosos, por lo que los clientes satisfechos por las buenas ganancias empezaron a atraer más y más nuevos clientes, por lo que Ponzi decidió modificar el plazo de los pagos de 90 días a 45 días. Esto, aunque parezca un poco descabellado, para aquellas épocas era más realista, ya que los barcos provenientes de Europa tardaban alrededor de 45 días en llegar a los Estados Unidos, lo que le daba más credibilidad a su supuesta comercialización de los sellos. Se estima que para julio de 1920 alrededor de 30.000 personas ya habían invertido en el esquema de Ponzi. Eran tanto los depósitos que ni todos los sellos de todo el mundo hubieran alcanzado para pagar los intereses. Era claro que Ponzi no tenía ni la más mínima intención de comercializar con los sellos. Los pagos de intereses de los antiguos clientes los pagaba con el ingreso de los nuevos, y esa era la cadena que se seguía. Nuevo dinero de clientes para pagarle a antiguos socios. Todo iba bien en el negocio de Ponzi, hasta que un día Joseph Daniels volvió a aparecer en las oficinas de Ponzi. Al ver el éxito que su compatriota había obtenido, exigió el 50% de la empresa. Su reclamo se basaba en que él había ayudado a la fundación de la empresa, ya que había aportado los muebles para la oficina. Según él, los muebles eran una especie de inversión en la Security Exchange Company, por lo que se sentía con el derecho de obtener el 50% de la empresa. Pero este problema no terminó ahí. Daniels decidió llevar el caso a los tribunales, por lo que Ponzi acordó darle una compensación de $50.000 a Daniels y todos volvieron a ser felices. Para Ponzi todo era prosperidad y lujos. Vivía en una mansión de 12 habitaciones con servicio y poseía un par de automóviles. Vestía ropa cara y lucía bastones de malaca con mango de oro, mientras compraba diamantes para su esposa. Cenaba en lujosos restaurantes y se dejaba ver en compañía de lo más selecto de la sociedad bostoniana. Se hizo con varias propiedades inmobiliarias e incluso adquirió el banco Hanover Trust,
Realizó esta compra para que otros banqueros no notaran su insolvencia y para que su negocio tuviera más legitimidad y nadie notara el sistema fraudulento que llevaba a cabo. Finalmente parecía que Ponzi había conseguido su meta, esa que llegó buscando cuando llegó a Boston en 1903, ese sueño de lograr el éxito y devolver el privilegio a su familia de ser ricos. Pero todo este sueño estaba a punto de irse abajo. Richard Grossier, dueño del famoso periódico Boston Post, alentado por la demanda de Daniels, decidió investigar las actividades financieras de Ponzi. El Boston Post empezó a lanzar artículos sobre Ponzi, y estos causaron el punto de inflexión para la Security Exchange Company. Miles y miles de personas invertían todo su dinero en el negocio de Ponzi, con la esperanza de volverse ricos. La empresa de Ponzi sin dudas estaba en lo más alto, que incluso el mismo Boston Post llegó a valorar la empresa en $8.5 millones, pero todo lo que sube tiene que bajar. El 26 de julio de 1920 fue el día que cambió todo en la historia de Ponzi. Ese día facturó $15 millones. Toda la calle era un mar de personas que sujetaban nerviosamente fajos de dinero para depositarlos en el negocio de Ponzi, con la esperanza de volverse ricos de la noche a la mañana. Esto volvió a llamar la atención de Richard Grossier, quien lleno de intriga contrató a Clarence Barron, dueño de la Dow Jones Company y del Wall Street Journal. Barron llegó a la conclusión que los retornos que prometía Ponzi no tenían ningún fundamento, ya que los sellos de respuesta internacional con los que supuestamente comercializaba Ponzi no eran suficientes para cubrir tal cantidad de dinero. El valor de todos los sellos que había en circulación para ese entonces no superaba los $500,000. Este último artículo marcaría el final al negocio fraudulento de Ponzi. Los miles de inversionistas que habían confiado en Ponzi se aglomeraron a las afueras de las oficinas. Todos querían retirar su dinero de la Security Exchange Company. En un último intento de salvar su negocio, Ponzi contrató a William McMaster, un periodista del Boston Post, al que le pagó para que le hiciera buena publicidad de su negocio. Esto no le trajo más que malas consecuencias, ya que el mismo Boston Post decidió ofrecerle $600 a McMaster para que traicionara a Ponzi. McMaster terminó redactando un artículo en donde se refería a Ponzi como un estafador bueno para nada que se aprovechaba de la necesidad de la gente, y que su empresa era una insolvente, e incluso se lo a relucir su antiguo trabajo en el Banco Sarosi y su arresto por la falsificación de un cheque. Esto terminó de hundir el negocio de Ponzi. Todos los inversionistas corrieron a sacar su dinero, pero el colapso fue inevitable. Se estima que los inversores perdieron alrededor de $20 millones. Según los cálculos y teniendo en cuenta la inflación, ese dinero a día de hoy serían unos $300 millones. Tras el derrumbe de su esquema, Ponzi fue condenado a 9 años de prisión, pero debido a su buena conducta solo cumplió 4 años. Salió en 1925 y decidió mudarse a Florida, en donde volvería a demostrar ese espíritu emprendedor. Se cambió el nombre a Charles Borelli y volvió a ofrecer servicios de inversión. Prometía un retorno de inversión del 200% en 60 días a quienes invirtieran en él, o mejor dicho, a quienes le regalaran dinero. Esta vez no tardó mucho en ser descubierto por la policía y volvió a la cárcel, pero esta vez estaba decidido a no cumplir condena, por lo que ideó un plan de escapatoria, fingió su suicidio y quién sabe cómo, pero logró salir de la cárcel. Y se embarcó en un transatlántico y trabajó de camarero durante unos días hasta que fue descubierto y volvió a la cárcel. Las autoridades estadounidenses, ya hartas por el mal comportamiento de Ponzi, decidieron deportarlo a Italia. Esto causó que se divorciara de su esposa y escribiera su biografía The Rise of Mr. Ponzi. Al terminar su biografía, se volvió a topar con el problema que le había perseguido toda su vida. No tenía dinero, por lo que ideó un novedoso plan para financiarse. Vendería 1000 acciones de su libro a $20 cada una, ofreciendo un 100% de interés a los inversores. Pero como era de esperar, su plan no funcionó y a duras penas logró publicar el libro. En 1939, Ponzi viajó a Río de Janeiro para trabajar en las oficinas de una aerolínea italiana. Parecía que por fin Ponzi había aprendido la lección y había decidido trabajar honradamente. Pero para mala suerte de Ponzi comienza la Primera Guerra Mundial. La aerolínea quiebra y Ponzi vuelve a quedar desempleado, sin dinero y en un país extranjero. Poco tiempo después, en 1949, Carlo Ponzi muere por causas naturales en un hospital de Río de Janeiro, y tan solo le quedaban $75 en su bolsillo, provenientes del subsidio por el paro del gobierno brasileño. Y ese fue el triste final para Carlo Ponzi, un hombre lleno de sueños, pero que no supo guiar su vida por un buen camino y terminó dándole nombre a un sistema de estafa que hoy en día sigue más vigente que nunca. Esta ha sido la historia de Carlo Ponzi, uno de los estafadores más grandes que ha pisado la tierra.